Bueno, estamos acompañándolos nuevamente para ver de qué manera con este espacio internacional vamos acercando algunos detalles de cómo se está generando la reacción de diferentes países para tratar, bueno, de parar esta pandemia que, bueno, ya azota al mundo. Empezamos con Colombia. ¿Cuáles son los datos actualizados a la fecha? Así que, bueno, primero saludamos a nuestro invitado. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar una vez más acá en Semana. Ya, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarnos. Bueno, pues, doctor, y de todas las personas que nos siguen, este reporte trae, les voy a entregar primero la cifra total de los casos. Significa, según las últimas 24 horas, que Colombia alcanzó los 327.850 casos de COVID-19 que se han confirmado desde que comenzó el coronavirus en Colombia, desde que llegó el virus a nuestro país. Ese es el número de casos que se han confirmado. En las últimas 24 horas, el número de casos nuevos es de 10.199. En cuanto a las vidas que se han perdido en las últimas 24 horas o en el reporte que recoge la información de los diagnósticos de las últimas 24 horas, vemos que hay 367 personas que murieron. No es el día en que más fallecimientos se han reportado, pero definitivamente es un número alto de personas fallecidas por el virus en las últimas horas o que su reporte se dio en las últimas horas. El número total entonces de fallecimientos es de 11.017 vidas perdidas por este virus en lo que vamos de este tiempo, desde marzo, y además que están oficialmente diagnosticados. El número de personas recuperadas es de 173.727 y por lo tanto, el Ministerio de Salud explica o hace la claridad de que el número de casos activos es de 142.430 casos. Entonces, para las personas que se están conectando, el número de casos nuevos es de 10.199 y el número de personas fallecidas es de 367. Vamos a mirar rápidamente cómo están distribuidos esos fallecimientos, porque es muy diciente definitivamente que la gran mayoría están en Bogotá. 142 muertes sucedieron en la capital del país, 41 en Valle del Cauca, 39 en Córdoba, en Antioquia hubo 32, en Atlántico 14 y en Norte de Santander hubo también 14. Esos son los lugares donde están concentrados la mayor cantidad de personas reportadas como fallecidas con el virus y que están incluidas en este reporte. Así que, doctor, le empiezo preguntándole, en lo que usted pudo ver de lo que nos envía el ministerio, ¿qué nos puede decir sobre estos datos de las personas fallecidas, además de los lugares donde están distribuidas? ¿Qué pudo ver usted? Doctor, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Lo primero es comenzar por decir que nuevamente las personas mayores son las más afectadas. Yo pienso que si fuéramos lógicos, toda la sociedad y todos los sectores deberían estar enfocados en optimizar la atención y en mitigar el impacto de la pandemia sobre las personas mayores, que son el grupo poblacional que más viene creciendo en el país. Es un grupo poblacional que, con los reportes de hoy, nos dice que el 74% de las personas fallecidas son mayores de 60 años. 74% de las personas, 74%. Bien. 72 de 367 son personas mayores de 60 años. Lo otro es que el grupo poblacional más afectado en cuanto al número de fallecimientos sigue siendo el de los 70 a los 79 años. En este último reporte tenemos 107 fallecimientos entre los 70 y los 79 años, seguido por el grupo entre los 60 y los 69 años. Esto es importante porque ya hemos visto que no son las personas con menor expectativa de vida o con mayor edad o con mayor dependencia las que están falleciendo, sino son personas con muchos años de expectativa de vida por delante.
Entonces tenemos también entre 80 y 89 años 61 personas fallecidas y entre los 90 y los 99 años 15 personas fallecidas, y hay un reporte de una persona centenaria fallecida de 104 años lastimosamente. Bien, doctor, en unos minuticos o segundos le vuelvo a preguntar porque tenemos muchas más preguntas. Para mirar el número de casos nuevos, que son 10.199, vemos que están la mayoría concentrados en Antioquia, que tiene 2.899 casos, y esto es importante porque Antioquia fue casi que tomado como ejemplo en superación del COVID, estaba bastante bien controlado y de repente empezaron a subir los contagios. Bogotá tiene 2.138 casos nuevos hoy y le sigue el Valle con 850. Esos son los 3 lugares, pues, de la capital del país y los 2 departamentos donde se concentra la mayor cantidad de los casos nuevos. Vamos a mirar rápidamente el mapa, pero antes de eso, hablando del número de casos en Bogotá, doctor, usted me mencionaba antes de ir al aire algo interesante, y es que tiene que ver con el número de personas fallecidas y la capacidad de cremación que hay en la capital del país. ¿Nos puede explicar, por favor, a las personas que se conectan? Porque es un dato importante para poder entender lo que está pasando precisamente en los hornos crematorios de Bogotá. Sí, gracias, Pía. Pues en días pasados nos comentaban que Bogotá tiene una capacidad para la cremación de 106 cuerpos cada día, y vemos que todos los días se viene aumentando el reporte de fallecidos en Bogotá. Entonces, si hoy tenemos 142 personas fallecidas reportadas en Bogotá, entendemos que en ese sentido la capital también se ha preparado en responder a esta pandemia desde el punto de vista de la cremación de los cuerpos. Pero también pues se ha tenido que utilizar algunos contenedores fríos también para, digamos, ir acumulando estos cuerpos de manera que se pueda ir haciendo todos los protocolos de bioseguridad de una manera correcta. Entonces, redondeemos lo que usted decía, doctor. ¿Son cuántas personas a diario que pueden ser cremadas? Bueno, cuerpos que pueden ser cremados a diario en Bogotá. 106 fue lo que nos dieron los datos en las noticias previamente. 106, y el número de personas fallecidas hoy en Bogotá es de 142. Entonces ahí se puede explicar de alguna manera, si todos los días hay más de 110 fallecimientos en Bogotá, pues eso tiene ya un poco más de sentido para entender lo que está pasando. Vamos a pasar entonces al mapa de Colombia. Le pedimos al máster, por favor, vámonos al noroccidente de nuestro país para ver cómo se ven los departamentos a esta hora. En San Andrés y Providencia se han reportado 44 casos. En el departamento del Atlántico, en contraste, 54.434. Doctor, quisiera preguntarle a usted, que también le ha hecho seguimiento a esto y que acá lo hemos hablado varias veces, y es, se ha disminuido el crecimiento, se ha reducido la tasa de contagios en el Atlántico, pero de todas maneras el número de casos totales sigue siendo impresionante si se tiene en cuenta el tamaño de la población y del territorio en donde se han dado. Sí, claro. Pues todas las regiones son muy heterogéneas, ¿no? Y en cada departamento pues también se... México es otro de los países que nos tiene acostumbrados a tratar de evitar la expansión en un contexto muy, muy particular. Este es el detalle periodístico. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico que presentará el doctor José Luis Salomía. Le hemos agregado algunos nuevos datos, nuevos elementos que son de interés para poner en perspectiva el conjunto de la epidemia. Y enseguida tendremos un elemento temático. Hoy es el Día Mundial, hoy es el día en que conmemoramos la planificación familiar. Y este es un aspecto muy importante de la salud pública, es de hecho uno de los derechos que consagra el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y como tal nos interesa enfatizar la importancia de la planificación familiar, el derecho a tener
un espaciamiento y decisiones sobre el número de hijas e hijos que se tienen con base en información y con base en los distintos recursos de planificación que ofrece la salud pública. México ha sido de los países pioneros en tener políticas públicas de planificación familiar ya desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y consideramos siempre que este es un derecho que hay que cuidar, que hay que proteger y que siempre debe estar basado en los mejores estándares de la ciencia y de la ética. Entonces, por esta razón, nos acompaña nuestra colega, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman. Bienvenida, Carla, quien es la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ella ya ha venido en múltiples ocasiones a hablar de distintos temas que tienen que ver con derechos reproductivos, políticas de salud dirigidas precisamente al fenómeno reproductivo, a los derechos de la mujer, y en esta ocasión viene a hablarnos de manera detallada sobre la importancia de este día, el Día de la Planificación Familiar, y en el contexto de COVID, en el contexto de la epidemia de COVID, ¿qué ha hecho el Gobierno de México para continuar los servicios necesarios para garantizar este derecho humano y derecho constitucional? Muchas gracias, doctora Berdichevsky. Le pedimos atentamente al doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, si presenta el informe técnico. Enseguida, la doctora Berdichevsky. Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos y con también todas las personas que nos ven desde sus domicilios o a través de sus dispositivos móviles. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 157 del día 65 de esta nueva normalidad. Como saben, a partir del día de hoy entró en vigencia el nuevo semáforo COVID o de riesgo COVID, nuevo en el sentido de que se actualizaron los indicadores y tenemos un número de entidades en riesgo máximo color rojo o en riesgo alto color naranja, e invitamos a consultar las diferentes páginas oficiales para que vean la información y las actividades que en su momento se pueden llevar a cabo en cada uno de los niveles de riesgo. Veamos la actualización del escenario nacional, que es la siguiente diapositiva, y vamos a destacar dos nuevos elementos informativos que vamos a estar presentando a partir de hoy en estas gráficas. El primero de ellos es esta línea de color naranja que ven graficada en las barras acumuladas de los diferentes casos. El eje donde encuentran la información de esta barra de color, línea de color naranja, está en el lado derecho del gráfico y es precisamente el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad lo habíamos estado presentando una vez a la semana como parte del componente del diagnóstico por laboratorio, y prácticamente el porcentaje de positividad lo que nos comunica o nos informa es precisamente, nos acerca un poco a la circulación viral que puede estar sucediendo en un momento determinado en una región. En este caso estamos hablando, lógicamente en el contexto nacional, sería el porcentaje de positividad que da como resultado todas las muestras que han sido procesadas en las 32 entidades federativas, pero lo vamos a ver también reflejado en cada una de las entidades cuando veamos sus escenarios estatales. Como pueden ver, el porcentaje de positividad había llegado prácticamente a un 52, 53% en las últimas semanas, y en la última semana graficada, en la semana 30, y prácticamente con una tendencia descendente que se veía ya desde la semana 28, está entre el 50 y el 51%. Esto que representa de que cada 10 personas que presentan signos y síntomas compatibles con COVID-19, la mitad de cada 10, 5 de ellas son confirmadas, o es decir, se evidencia a través de la prueba que tienen la presencia del virus SARS-CoV-2 y que por lo tanto es el agente etiológico de su enfermedad, pero las otras 5 podrían estar más bien siendo producidas por algún otro agente viral que en su momento también circula a nivel nacional. También agregamos un segundo elemento informativo que es precisamente el total de las personas que han sido estudiadas hasta el momento del corte, es decir, hasta el día de hoy. Hoy representan 1.011.050. Ayer comentábamos que habíamos superado el día de ayer el millón precisamente, hoy actualizamos a 1.011.050
11.050, y este dato también es relevante porque este número de personas, más allá de que su resultado haya sido negativo, haya sido positivo o se encuentre todavía pendiente de conocerse este resultado, pues todas estas personas lógicamente fueron muestreadas, es decir, fueron a una unidad de salud en donde se les tomó un hisopo faríngeo o nasofaríngeo y este se envió a un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública precisamente para poder conocer el resultado de su prueba. Veamos entonces ahora la siguiente diapositiva, donde vamos a actualizar los casos estimados. Primero tenemos nuestra curva de casos estimados, que son todos los que ya están confirmados, más precisamente la aplicación de ese porcentaje de positividad que veíamos para cada semana epidemiológica a los casos que aún tienen pendiente un resultado. A ese resultado sumamos los confirmados y entonces tenemos como resultado esta curva de color azul. Ya el día de ayer que empezamos a graficar la semana 30, vimos esta tendencia descendente que se daba entre la semana 29 y 30, posterior a una meseta de 2 semanas. Ayer la diferencia era de menos 14%, el día de hoy solo hubo una variación o una pequeña variación, la tendencia descendente, o en este caso el resultado de esta disminución entre las 2 semanas es del menos 13%. Vamos a ver cómo este indicador se mueve o ajusta durante los siguientes días de la semana. Así también podemos ver otro indicador que damos seguimiento, que es la proporción de los casos o que representan los casos activos estimados del total de los casos estimados. El día de hoy es del 8%, el día de ayer era del 10%, y esto también vamos a ver cómo se va ajustando en esta semana, pero definitivamente estamos con porcentajes que son menores a los que teníamos en semanas previas y que además son los que representan la proporción de personas que en su momento tiene activa la enfermedad y que por lo tanto pueden seguir transmitiendo la misma. Continuamos con esta descendencia también en la presentación o la ocurrencia de defunciones, tanto para la semana 28, 29 y 30, siendo de menos 51% para las últimas 2 semanas. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la ocupación de camas general, 45%, es similar a la del día de ayer. Ya veíamos que eran solo 2 las entidades federativas las que han superado este nivel de seguridad de un 70% de ocupación o al menos un 30% de disponibilidad. Se continúa trabajando lógicamente con ellas y otras en los siguientes lugares para mantener siempre la disponibilidad de este tipo de camas. 16.821 son las camas de esta categoría que están disponibles para la población en todo México. Veamos ahora las camas con ventilador, que es la siguiente diapositiva. 38%, porcentaje también similar al que hemos tenido los últimos días. Aquí sí notamos que a diferencia de días anteriores, Nuevo León acaba de rebasar ese nivel de seguridad en lo que se refiere a camas con ventilador, ya que tiene un 69 a 31, está prácticamente ahí en el borderline, entonces es importante poder todavía trabajar más de cerca con este estado para que en su momento no vaya a haber disminución de esta disponibilidad de camas que son importantes para los pacientes más graves o los pacientes críticos de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Entramos ya, vamos a revisar el día de hoy 2 entidades federativas. La primera es Tlaxcala. Veamos primero las barras, que son las que habíamos estado presentando en diapositivas de días previos para las entidades, un inicio también temprano de su transmisión, semana 13, semana 14, primero una elevación que en su momento se da hasta la semana 21. Si esto ahora lo vemos también con este nuevo insumo de información que es el porcentaje de positividad, vemos cómo precisamente en la semana 19-20 es cuando el estado alcanza su mayor porcentaje de positividad, que está prácticamente alrededor del 50%. Y de ahí este porcentaje de positividad, vemos también cómo a partir de esa semana ha ido disminuyendo hasta localizarse en la última semana entre un 32-38% aproximadamente, que de hecho es menor que el porcentaje de positividad nacional.
13.718 son las personas que hasta el momento ha estudiado el estado de Tlaxcala, y abajo encontramos los números de la clasificación de en qué momento de su clasificación se encuentran estas 13.718 personas. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí está la curva de casos estimados, vemos más claramente ese incremento, prácticamente dos ondas que se dieron en la semana 21 y 24, pero para fines prácticos una tendencia ascendente continua, permanente, una diagonal, digamos que no es una aceleración muy profunda, pero de todas maneras la tendencia se mantuvo prácticamente hasta la semana 28. Ya tenemos 2 semanas al menos con evidencia de un descenso, pero un descenso que todavía lo mantiene en un nivel alto. De hecho, es menos 8% el descenso de comparativo de las últimas 2 semanas. Esperemos que esto continúe con esta tendencia. De hecho, cuando vemos el porcentaje de casos activos y vemos que es del 8%, entonces esto nos da una idea de que estas 2 semanas de descenso, más los casos que están en la 31, de seguro mantiene esta tendencia, porque la cantidad de casos activos es baja y es prácticamente similar a la que estamos viendo en lo nacional. Las ocurrencias de las defunciones, vemos que también tenía una tendencia prácticamente ascendente hasta la semana 28, y también ya en las últimas 2 semanas, en la 29 y en la 30, con una clara tendencia descendente, siendo las últimas 2 semanas de un menos 48% la diferencia observada. Veamos los municipios de Tlaxcala que han contribuido más a su patrón epidémico. Vemos a Tlaxcala como tal. Prácticamente todos los municipios inician con actividad en la semana 17 y 18, y son prácticamente 2 los que destacan, Apizaco y Tlaxcala precisamente, los que tienen esta tendencia ascendente continua durante todo este periodo de observación, y que además presentan esta reducción en las últimas 2 semanas, aunque todavía en un nivel importante de transmisión. Chiautempan, podemos ver que también tuvo una tendencia ascendente hasta la semana 24 y 25, pero empezó a controlar más tempranamente ya en la semana 26, la semana 27, y luego tenemos la presencia de una meseta hasta la semana 30. Esperemos que esa meseta realmente continúe a un descenso y no presente un rebrote para este municipio. Huamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte prácticamente con una presentación muy similar, también una tendencia ascendente pero bastante ligera, más hacia lo horizontal, aunque esta todavía mantiene esta ascendencia en las últimas 3 semanas. Entonces hay que tener cuidado en estos municipios que esto no vaya en su momento a incrementar en velocidad de transmisión. La ocupación de camas general, bastante holgada, deja muchas camas libres todavía para ser ocupadas. Sin embargo, la ocupación de camas de ventilador está prácticamente llegando al 50%, entonces hay que también tener cuidado en el tema de pacientes graves, que sabemos que estos se incrementan en la medida que se incrementa la transmisión en la comunidad. Veamos el mapa animado municipal de Tlaxcala. Semana 10 todavía no hay casos, semana 11 tampoco, en la semana 12 y en el municipio capital empiezan los primeros casos, luego en las siguientes semanas empieza ya a haber una dispersión importante, prácticamente para la semana 18 ya el 85% de los municipios tiene al menos transmisión, vemos que en la 21 ya se incrementa, continúa este incremento en la 23, 24, lo vemos por la intensidad de los colores que empiezan a tener los municipios. 28, 29 y 30 vemos prácticamente el 95% de los municipios en el estado con actividad, y muchos de ellos o la mitad de ellos con actividad importante. Por eso todavía el llamado a los residentes de Tlaxcala a continuar aplicando las medidas de sana distancia y de prevención, porque todavía la epidemia no está en un proceso descendente importante. Veamos el segundo estado para el día de hoy, es precisamente Veracruz. Vemos una curva epidémica, lo que visualizamos en las columnas apiladas, prácticamente un inicio de la 15-16 y un incremento prácticamente para todas las semanas epidemiológicas hasta la 28, cuando ya en la 29 y 30 empezamos a ver una pequeña tendencia descendente. Vean el porcentaje de positividad, escaló también rápidamente desde una semana 3 en donde era menos del 10%,
y llegó rápidamente a una semana 18, en donde se encontró prácticamente en el 65%. Y una vez que llegó a ese nivel, se ha mantenido hasta las últimas semanas alrededor del 70%. De hecho, es un porcentaje de positividad todavía elevado para el estado de Veracruz, lo que nos quiere decir que de cada 10 personas que son casos sospechosos, que presentan signos y síntomas de la enfermedad, 7 de ellas son COVID-19. Está por encima de la media nacional que veíamos al principio. 35.558 las personas que hasta el momento se han estudiado en el estado de Veracruz. Veamos las curvas de casos estimados. Aquí la tenemos, también una curva ascendente, prácticamente en una diagonal continua que llega hasta un pico en la semana 28, un ligero decremento o descenso entre la semana 28 y 29 y ya un descenso un poco más marcado entre la 29 y la 30. Sin embargo, ese descenso todavía se encuentra en la parte superior de la curva, o sea, todavía tenemos transmisión importante en el estado de Veracruz, lo cual también se representa en sus casos activos estimados, que es de un 10%, está por encima de lo que hemos visto a nivel nacional. La buena noticia es que las defunciones sí tienen un descenso de 3 semanas continuas, siendo de menos 54% las 2 últimas semanas evidenciadas. Veamos los municipios de Veracruz más representativos. Aquí podemos ver que 3 municipios inician prácticamente con una intensidad de transmisión similar, que son precisamente Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos, hasta la semana de 18, en donde ya claramente Veracruz incrementa su intensidad, mientras los otros 2 empiezan a tener una meseta, un descenso y luego una elevación, siendo Veracruz el que llega a su máxima transmisión en la semana 22 y luego prácticamente se presenta una meseta que se ha mantenido hasta la semana 30. Los otros 3 municipios, como son Córdoba, San Andrés, Tuxtla y Jalapa, iniciaron casi un mes después con la transmisión importante, semanas 19 y 20, también se incrementan. Sin embargo, se destaca el municipio de Córdoba porque tiene un incremento importante hasta la semana 25, que continúa prácticamente hasta la semana 28, siendo la mayor tasa de incidencia de todos los municipios graficados aquí de Veracruz, aunque también en las últimas 2 semanas se ve una tendencia descendente, pero que todavía se mantiene en la parte superior. Asimismo, los otros municipios que comentábamos ya en las últimas 3 semanas con tendencia descendente. Veamos que la ocupación de camas general de Veracruz está en un 62%, no están muy lejos del nivel de seguridad, lo que habla de que hay transmisión importante y por lo tanto casos graves que se están presentando en la entidad. El indicador de ocupación de camas con ventilador un poco más holgado, todavía hay la mitad de estas camas disponibles para los ciudadanos de Veracruz. Veamos el mapa animado municipal de Veracruz. Semana 10, todavía no tenemos casos. En la semana 11 empieza el primero en un municipio costero, luego se va dispersando de manera todavía muy basal para la semana 16, 17. En la 17, 18 ya vemos una dispersión bastante ya importante, prácticamente el 70% de todos los municipios ya tenían al menos un caso y empezamos ya a ver en la 20, 21, 22, 23 incremento en la intensidad de la transmisión de los municipios, 29 y 30. Esta sería la última fotografía del estado de Veracruz, en donde prácticamente el 85% de sus municipios tiene al menos un caso y la mitad de ellos al menos tiene una transmisión importante. Sería la actualización para esta noche. Gracias, doctor José Luis Salomía. Le pido a la doctora Carla Berdichevsky-Feldman si nos comenta, por favor. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Pues como mencionaba, hoy se conmemora el Día Internacional de la Planificación Familiar y quisiéramos comenzar con proyectar un video que nos hizo favor de producir la maestra Gabriela Rodríguez. Ella es la secretaria general del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, con quien trabajamos muy estrechamente sobre estos temas para calcular las proyecciones del impacto que ha tenido la epidemia de COVID en nuestro país. Si nos puede proyectar el primer video, por favor. Muy
buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la Secretaría de Salud el espacio para poder abordar un tema crítico en el contexto de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, que es la salud sexual y reproductiva, en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar. Como lo hemos visto a lo largo de estas conferencias, la pandemia nos ha llevado a redoblar esfuerzos a todas las instituciones de gobierno, en solidaridad con la población y en paralelo con todos los gobiernos del planeta. Tal y como la doctora Berdichevsky lo ha expuesto previamente, los servicios de salud sexual y reproductiva se han mantenido abiertos en todo el país como una prioridad, desde el primer día de la pandemia en que fueron identificados como servicios esenciales. En los centros de salud, la población tiene acceso a los anticonceptivos y a la consejería en planificación familiar, a servicios de salud materna y neonatal, atención integral al aborto seguro y a la interrupción legal del embarazo cuando la normativa lo permite, así como a la atención de niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven en alguna situación de violencia, incluyendo la sexual. Sin embargo, el hecho de que se mantengan abiertos estos servicios no significa que haya la misma afluencia. Por el contrario, ha ocurrido una reducción en la asistencia a los servicios de salud reproductiva de las personas beneficiarias, principalmente porque la gente está resguardada, atendiendo a las medidas preventivas, ha dejado de acudir a los centros hospitalarios o de salud para evitar el contagio de COVID-19. Ante esta situación, estamos previendo un cambio en las pautas reproductivas. Desde el CONAPO nos hemos dado a la tarea de estimar el número de mujeres sexualmente activas que no están usando anticonceptivos, aunque no desean embarazarse, lo que se conoce como mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, o NIA. Como resultado de este ejercicio, se ha identificado que entre 2020 y 2021 habrá en promedio el excedente de 1.172.152 mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, lo cual llevará a agregar cerca de 145.719 embarazos adicionales respecto a los esperados sin la pandemia. Entre las menores de 19 años, planteando un cálculo conservador, se esperaría un aumento del 20% de las necesidades insatisfechas, porcentaje que llevará a sumar 21.575 embarazos de adolescentes. El escenario descrito no es más que una proyección que no había sido considerada en estimaciones previas. Ante una pandemia tan inédita como incierta, lo deseable es que tanto las adolescentes como las mujeres adultas puedan continuar con una vida sexual placentera, responsable y acorde con sus deseos. Al respecto, quiero comentarles que desde el Consejo Nacional de Población estamos coordinando la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo de adolescentes, ahora mismo, y adelantándonos los efectos de la pandemia que acabamos de mencionar. Se trata de una estrategia intersectorial de trabajo articulado entre instancias federales, tales como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional contra las Adicciones, con la activa participación de instancias estatales y municipales. Mediante esta coordinación hemos redoblado esfuerzos para que las y los adolescentes de nuestro país tengan la información y los servicios necesarios para prevenir embarazos, pues sabemos también de los efectos negativos que acarrea un embarazo no planeado en la juventud. Asimismo,
Trazamos acciones específicas para niñas de 10 a 14 años, en quienes se sabe que el embarazo, en muchas ocasiones, es resultado de violencia sexual. Y, dadas las medidas de confinamiento social, hoy están más expuestas al riesgo en el espacio doméstico, infringida por familiares y personas cercanas. Con esta estrategia nacional queremos contribuir a retrasar la edad de la maternidad y de la paternidad, así como disminuir las brechas de género al incidir en el aumento del nivel de escolaridad de las y los adolescentes, a fin de sentar las bases para el acceso a mejores empleos y a trabajos decentes que cuenten con seguridad social y a una vida saludable que permita alcanzar los sueños de todas y de todos en los siguientes ciclos de vida. Perú ha tenido en las últimas horas también contagios que superan las 6.000 personas por día. Este es el informe actualizado. Iniciamos con la portada de Diario Correo. Van con confianza. El gabinete de Pedro Cateriano espera obtener hoy el voto de investidura del Congreso. Seguimos con la portada de El Comercio. Pandemia retrasa indagaciones en el caso Lavallato. Continuamos con Perú 21, avalancha de contagios en regiones. En algunas de ellas el incremento de casos fue de más del 400%. Y terminamos con la portada de Ojo, pelotero choca y cae borracho, lo titula. Rey Sandoval conducía ebrio, auto en el que iba con novia durante toque de queda. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El Ministerio de Salud informó que se elevó a más de 428.000 los infectados con COVID-19 en nuestro país. Hasta ayer eran 422.183. Este anuncio se dio en el día 141 del estado de emergencia. Asimismo, se detalló que se han procesado 2.404.046 muestras por COVID-19, de las cuales 1.975.196 dieron negativo. De momento, hay 13.743 pacientes hospitalizados con coronavirus y 1.410 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 294.187 se encuentran en estado de alta. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que se elevó a 19.614 la cifra de fallecidos por coronavirus en nuestro país. Hasta ayer eran 19.408 casos. Como se recuerda, Lima Metropolitana sigue siendo la zona con el mayor número de infectados por COVID-19, con 196.476 casos positivos. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades está analizando las discordancias en el sistema con el fin de armonizar la información, y a fin de evitar la propagación del COVID-19, el gobierno sigue recomendando el distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia con otra persona, usar correctamente la mascarilla y lavarse las manos constantemente, como ya todos lo sabemos. Y el Sistema Informático Nacional de Defunciones SINADEF registró en julio el mayor número de decesos por causa no violenta en la que va del año. Más de 26.000 peruanos han perdido la vida durante este último mes. Veamos la nota. La crisis sanitaria a causa del nuevo coronavirus es innegable. El Sistema Informático Nacional de Defunciones registró en julio el mayor número de decesos por causa no violenta en lo que va del año. Más de 26.000 peruanos han perdido la vida durante el último mes. El total de decesos registrados en julio es de 26.850, siendo solo 89 los reportados como muerte violenta. Esta cifra superó por poco a la informada durante el mes de junio.
La región en la que más fallecidos se reportaron fue Lima, alcanzando los 10.977 decesos. Arequipa, La Libertad, Junín, Ica y Callao completan la lista de las zonas del país con más muertes durante julio. Según SINADEF, estas últimas regiones registraron 2.547, 2.121, 1.302, 1.269 y 1.174 muertes respectivamente. Pasco, Tacna y Amazonas no reportaron más de 200 decesos el último mes. SINADEF realiza su estadística tomando en cuenta distintos aspectos o grupos. Sobre la edad de los fallecidos, más del 50% superó los 60 años, 19.674, mientras que 86 personas tenían entre 12 y 17 años al momento de fallecer. Sobre el estado civil, 13.300 personas estuvieron casadas al momento en el que perdieron la vida, en tanto que 11.037 se encontraban solteros. En cuanto al sexo de las personas registradas como fallecidas por el SINADEF durante el mes de julio, 17.138 fueron hombres y 9.711 mujeres. La alarmante cifra de fallecidos tiene, sin duda, relación con el impacto de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Esta afirmación se basa en la comparación realizada con los reportes de un mes en el que la enfermedad aún no se presentaba en el Perú. Tomando en cuenta que en julio de este año la cifra de fallecidos supera los 26.000, basta comparar estos números con enero de este mismo año, cuando aún no se reportaba caso alguno de COVID-19 en el Perú. En enero, según SINADEF, se registraron 9.768 muertes durante todo ese mes. La cifra de julio, por tanto, casi triplica a la de un mes sin pandemia. Además, la ministra de Salud, Pilar Macetti, aceptó el desfase en el reporte de decesos que realiza a diario su cartera e indicó que se irán sincerando las cifras poco a poco. Atención, y si usted pensaba visitar a un ser querido durante esta semana, el MINSA advierte que las reuniones familiares o de amigos en donde la cercanía se deja de lado el uso de la mascarilla representan un espacio de alto contagio. Las reuniones familiares o de amigos en las que por la cercanía se deja de lado el uso de mascarillas y protectores faciales representa un espacio de alto riesgo donde los contagios de COVID-19 pueden proliferar, advirtió el Ministerio de Salud. El uso de la mascarilla es universal. No podemos estar seguros del comportamiento de la otra persona. Por eso exhorto a la población a usarla en todo momento si se va de visita a otro domicilio. Es mejor prevenir, señaló César Munaico, epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. El especialista informó que, efectivamente, se están presentando brotes de contagio en familias que se visitaron entre ellas y descuidaron las precauciones. Por más familiaridad que se tenga con la otra persona a las cuales vamos a visitar, es necesario mantenerse alejado, usar alcohol líquido o en gel para la desinfección constante de manos, así como utilizar una mascarilla mínimo de 3 capas, recalcó. Además, Munaico puso especial énfasis a la distancia física, que en la mayoría de casos de visitas familiares o de amigos queda de lado. En tanto, el estudio de la prevalencia del COVID-19 que se realizó en Lima Metropolitana y Callao reveló que aproximadamente el 50% de habitantes con anticuerpos contra la enfermedad no presentó síntomas, por lo que desconocían que tenían el coronavirus y contagiaban a su grupo familiar y amical. En otras naciones se han identificado brotes generados en restaurantes. En nuestro país, por cultura, las familias se reúnen mayormente para comer y relajan las medidas de seguridad, quedando expuestas al contagio, sostuvo Munaico. El especialista recomendó que mientras no exista una vacuna contra el coronavirus, lo mejor es el uso de la mascarilla y protector al salir de la casa. Los asintomáticos, aunque en menor medida, también contagian el COVID-19.
Esto depende de la distancia, el uso de mascarillas y el lavado de manos. 1 de cada 4 personas de Lima y Callao ya tuvo o tiene el COVID-19, señaló Munaico. Por otro lado, el MINSA advirtió también a la población que el consumo de ivermectina como parte del tratamiento contra el coronavirus debe ser supervisado por un profesional de la salud, pues su uso inadecuado puede resultar ineficaz y provocar efectos adversos. Veamos la nota. El Ministerio de Salud advirtió a la población que el consumo de ivermectina como parte del tratamiento contra el coronavirus debe ser supervisado por un profesional de la salud, pues su uso inadecuado puede resultar ineficaz y provocar efectos adversos o riesgo en la salud, como mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, entre otros síntomas. La directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Carmen Ponce, indicó en un comunicado que la ivermectina está contraindicada en gestantes y mujeres que dan de lactar y se debe administrar con precaución en niños menores de 2 años. La ivermectina no es de uso preventivo y que los productos de ivermectina para uso veterinario no sustituye a las formulaciones para uso humano, se lee en el pronunciamiento. En esa línea, recomendó a las autoridades locales coordinar con los hospitales de su jurisdicción para que la entrega de este medicamento se realice previa evaluación individual de cada paciente por parte de un profesional de la salud y no brindarlo directamente a la comunidad. Se ha estandarizado la ficha técnica para la formulación del preparado farmacéutico de ivermectina en la concentración de 6 miligramos por mililitro, solución oral, incorporándose en la norma técnica de salud vigente. Bueno, hasta aquí los acompañamos hoy en Contacto Global. Nos vamos a encontrar mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias.